Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Eugenia Guida, soy profesora asociada de la Cátedra de Historia de la Educación del Profesorado en Psicología. Algunos de ustedes ya me conocen. Para los que no, bueno, les doy formalmente la bienvenida y nos conocemos en principio a través de estos videos. Hoy les voy a presentar el práctico de esta semana, que corresponde al teórico que vieron la semana pasada con el profesor Cironi, al capítulo de humanismo y específicamente de humanismo cívico y humanismo cristiano. Lo que voy a hacer es muy breve, es simplemente presentarles los dos capítulos de Bowen con los cuales trabajamos este tema y los dos autores que en particular nos interesan, que son Bergerio y Erasmo. Yo no voy a desarrollar el tema, sino que les voy a dar algunas claves de lectura de dos textos que son largos, ¿sí? Que pueden resultar, no son complejos, pero sí que tienen mucha información y poder distinguir o depurar esa información y que ustedes sepan claramente qué es lo que nos interesa. En primer lugar, a tener en cuenta algunas cuestiones de contexto, ¿sí? Van a ver entonces en el capítulo de Bowen, Humanismo Cívico, las primeras referencias que hace a la ciudad de Florencia, ¿sí? Que son importantes, y acá las consignas o las pautas de lectura es que tengan en cuenta cómo estos cambios políticos inciden en la gestación y desarrollo del humanismo. En este sentido, dos nociones que cobran importancia son tres, voy a mencionar tres, que son la noción de libertad, la noción de ciudadano y la noción de individuo. ¿Sí? Estas tres se articulan en el marco de los programas educativos, pero van, por supuesto, asociadas a los cambios políticos que se viven en este periodo. De manera que es importante que tanto en la introducción del capítulo de humanismo cívico como en la introducción del capítulo de humanismo cristiano tengan en cuenta en esos dos párrafos iniciales que hace Bowen por qué es necesario hacer referencia a los cambios políticos y también a estas menciones locales, ¿no? Como en determinadas ciudades se desarrolló este movimiento. Una segunda cuestión importante a tener en cuenta en estos dos capítulos es un concepto que ya hemos trabajado en el capítulo de Tunerman en relación a las universidades, que es el concepto de humanismo. Si ustedes van a encontrar ahí en una de las páginas, en este primer capítulo de humanismo cívico, las derivaciones del concepto de humanismo, de los Studia Humanitatis, y entonces cómo de estas definiciones y estas derivaciones que fue terminando el término derivan también en este programa humanístico, que lo opone, ¿sí? Como dice, un programa rival al programa escolástico. Estas son las primeras cuestiones generales que tienen que tener en cuenta. Retomo entonces la cuestión política, las cuestiones locales, los conceptos de libertad, de ciudadano y de individuo, y las derivaciones, el origen del término, las desinencias, derivaciones del término humanista, humanismo, los estudios humanísticos, y traten de articularlo y relacionarlo con lo que ya vimos también en el texto de Tunerman allá en las universidades del siglo XIII. Bien, voy a pasar ahora al capítulo específico de humanismo cívico y más específicamente al programa educativo de Bergerio. Allí nos dice Bowen que es Bergerio quien expone por primera vez sistemáticamente un programa educativo del humanismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué vamos a entender nosotros por programa educativo? Cuando hay un destinatario, sí, claro, se le asigna determinado rol al maestro y fundamentalmente pensar en las materias, ¿sí? En qué materias, qué contenidos hacen a estos programas. Entonces vamos a ver por qué programa educativo y cómo se configuran cada uno. Cuando lee entonces a Bergerio, la propuesta es poder identificar, y están muy claros en el texto, pero ¿quién educa a quién? ¿Sí? Para Bergerio, y por qué, de dónde toma estas concepciones.
quién educa a quién, para qué, con qué fines se educa y en qué circunstancias. Es algo ahí muy interesante que aparece la importancia del medio ambiente o del entorno, en dónde se educa a este alumno o a este joven o a este niño. Y aparece también algo que va a acompañar los programas educativos de los siglos venideros, que es la cuestión de la disciplina moral. Entonces también identifiquen qué significaba antes y qué significa ahora en el contexto del humanismo la disciplina moral. El otro de los aspectos es que puedan identificar qué son los estudios liberales o el programa liberal o la educación liberal. ¿Qué es? ¿A qué estudios refiere? ¿Con qué contenidos? ¿Con qué materias? Y finalmente, ¿con qué metodologías? ¿Sí? Hay otra cuestión interesante que aparece ahí, que como psicólogos también les puede interesar, que es la noción de memoria y de inteligencia, ¿sí? Que son muy vigentes, ¿sí? Las discusiones o el pensamiento y las propuestas del programa educativo de Bergerio les pueden resultar muy vigentes o no. La idea es que lo puedan pensar también desde ese lugar. Algo que me interesa destacar para poder comprender la relevancia del programa educativo del humanismo en contraposición a la Edad Media es la noción de individuo. ¿Por qué señalo esto? Acá va apareciendo la idea de educación individual y no de educación como comunidad o hacia la comunidad, que aparecía más en manos de la Iglesia con mucha más presencia. Acá empieza a aparecer estos rasgos de educar a cada uno en su individualidad. Si bien todavía falta para que este concepto se desarrolle, recordemos que es uno de los rasgos propios del humanismo. Y en tanto se va a educar a un individuo, dice Bergerio, el maestro es el mediador entre este individuo y el conocimiento. Entonces, en tanto el maestro va a mediar, no es que va simplemente a imponer o a transmitir una verdad revelada, sino que va a mediar entre el individuo y el conocimiento, es ahí donde entran las estrategias metodológicas, ¿no? Con qué metodologías el maestro puede administrar este conocimiento para impartirlo al alumno. Esta cuestión de la mediación es lo que va haciendo que durante el siglo XIV se vaya dirigiendo hacia una educación más práctica, ¿sí? Es decir, el qué hacer en la educación y el cómo enseñar. Estas cuestiones del cómo los vamos también a ver en Erasmo, en Lutero y más adelante con los jesuitas. Entonces la pregunta del cómo enseñar lo podemos pensar también en Comenio. Es la pregunta que va apareciendo por estos siglos, cuestión que durante el programa escolástico no era tan relevante. Bien, entonces estas son las preguntas para tener en cuenta a la hora de estudiar el programa educativo de Bergerio, los destinatarios, las circunstancias, los contenidos, ¿sí? hacia quienes. Siempre relacionándolo, obviamente, con esta idea del civismo, ¿sí? El para qué, todas estas cuestiones en relación a la política, ya lo vieron antes, yo no quiero indagar mucho más en eso, pero sí relacionar obviamente este programa educativo con un fin más amplio. En el caso de Erasmo, es un texto, un capítulo largo, les anticipo, tiene todo un desarrollo de la obra de él muy interesante. Hagan una primera lectura, aunque les puede parecer que nunca llegan al objetivo, hagan esa primera lectura. ¿Qué subrayo ahí? La importancia que toman los adagios, por qué son importantes los adagios en cuanto a sus primeras acciones, si se quiere, o escrituras, pero qué aportan a la historia de la educación. Otra obra importante de Erasmo en el Manual del Humanismo Cristiano, ¿sí? Y finalmente, hacia el final del capítulo, lo que nos interesa destacar son otras dos obras muy importantes, que una es Elogio de la Locura, que seguramente hayan escuchado hablar, y la otra que es de la educación de los niños.
En Elogio de la locura, ¿sí? Es muy importante la crítica que él hace a la sociedad de entonces, a modo de sátira o de parodia, dice una crítica poco disimulada. Él va dando cuenta de cómo son los modos de enseñanza, la gramática, y cómo actuaban los maestros de entonces. Esta crítica que él hace, esta tarea que realizan los intelectuales, los escritores, los maestros, es que él va derivando también su programa de educación. Después habla un punto específico sobre cómo reformar los textos escolares, la importancia del gobierno en la educación, y finalmente sí vamos a llegar a las páginas 472 a 476 con el programa educativo de Bergerio. Es decir, de Bergerio no, de Erasmo. Estamos hablando de Erasmo. En Erasmo ahí sí van a encontrar entonces en estas 4 páginas los puntos principales del programa educativo que él propone. Y ahí lo mismo, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Y de qué modo? ¿Con qué metodologías enseñar? No lo voy a repetir aquí, pero es importante que piensen entonces en qué contexto, ¿sí? ¿Qué considera Erasmo un buen maestro? Y cómo se deriva todo esto de su obra. Dice, carácter, método y práctica son los 3 conceptos cardinales que el educador ha de saber apreciar y utilizar de manera que logre obtener de ellos el mayor rendimiento. La base de toda instrucción, sostiene Erasmo, es verbal, ¿sí? Y otra cosa en la que coincide con Bergerio, la cuestión del ambiente estimulante, del entorno. Bien, entonces lo que quiero decir es que si bien van a encontrar en estas 4 páginas que antes utilizábamos de manera recortada, no podemos eludir toda la otra introducción para saber quién fue Erasmo y por qué es importante su obra. Y también para entender lo que viene después, que es su relación o sus puntos de coincidencia con lo que va a ser el humanismo cristiano de Lutero. Por eso es importante. Bien, para cerrar, algunas cuestiones a deslindar también. Nos situamos en las prácticas educativas del siglo XIV. ¿Por qué prácticas? Porque estos programas ya nos van pensando, como les decía antes, en qué prácticas poder implementar en la enseñanza. No es que estamos comparando, sino comparamos humanismo cívico con humanismo cristiano. No es que derivan uno del otro, no es que uno sucede antes y el otro inmediatamente después, sino que son 2 versiones diferentes de este núcleo, si se quiere, un núcleo que es el humanismo, ¿sí? Que dice Bowen acaba finalmente con la escolástica. Sabemos que este es un proceso que se va a dar muy lentamente, que no es de un día para el otro, que estos 2 representantes no son los únicos, sino los que tomamos nosotros y en los que también estudia Bowen en la historia de la educación. Pero la idea no es justamente, les decía, ni comparar ni derivar, sino poder ver 2 versiones, 2 caminos que va tomando a partir de estos representantes, pero fundamentalmente, ¿por qué? Y con esto vamos terminando. Por un lado, identificar las influencias que ellos reciben. ¿Por qué Bergerio y Erasmo recurren a los clásicos, a la antigüedad clásica? ¿Y a qué clásicos refieren? Retoman, estos lo van a encontrar en los textos. Y por otro lado, cómo esto lo dejan escrito en sus obras, cómo dejan pensado y pautado estos programas educativos en sus obras. ¿Sí? Esto es lo que nos interesa entonces tomar a nosotros de estos 2 textos, que ya los van a encontrar en la bibliografía, que como les decía antes se articulan con la clase anterior y que son fundamentales para poder entender lo que lo que sigue, el periodo posterior, que van a ser la reforma y la contrarreforma y ya también otro cambio de época. Bueno, espero que les sirva. No tienen que realizar ninguna consigna, ningún trabajo práctico en particular, sino simplemente espero poder acompañarlos en esta lectura de los textos. Gracias y hasta pronto.